nombre es Nesli Parra y voy a hacer una pequeña exposición acerca de lo que he aprendido en clase acerca del Internet de las cosas. Para empezar, una pequeña tabla de contenido que va a tener una introducción, objetivos de aprendizaje, la definición de una UPS y algunos de sus tipos, que es offline, online e interactivo. También vamos a hablar de la UPS versus estabilizador. ¿Qué políticas implementaría usted para proteger la red corporativa? Métodos de seguridad 5G, qué es IPv4 Plus y cómo funciona. Conclusiones y una bibliografía. Una pequeña introducción. En Internet de las cosas es aquel proceso por el cual es posible conectar elementos físicos cotidianos al Internet. Puede tratarse de objetos domésticos hasta, por ejemplo, dispositivos médicos o prendas objetos personales, como por ejemplo, no sé, un reloj inteligente o puede ser una aspiradora, una luz. Hoy en día muchas cosas se pueden encender con internet. Bueno, todos estos procesos conllevan no solamente meses, sino también años para que por lo menos una gran parte de la población pueda tener acceso a los mismos. En esta presentación pues voy a hablar solamente de algunos conceptos que componen el Internet de las cosas. Bueno, una UPS, con sus siglas en inglés, un Interruptible Power Supply, se define como una fuente de suministro eléctrico que posee una batería con el fin de seguir dando energía a un dispositivo en el caso de una interrupción eléctrica. Estos UPS normalmente se conectan a la alimentación del computador, permitiendo usarlas varios minutos en el caso de que se produzca un corte eléctrico. Algunos más avanzados también ofrecen aplicaciones que se encargan de realizar ciertos procedimientos automáticamente para los casos en el que digamos el usuario no esté ahí presente, pero sí se presenta esta interrupción eléctrica. Los tres tipos que hay es offline, que se encarga de monitorear la entrada de energía, cambiando así a la batería una vez detecta algún problema con el suministro eléctrico. En el proceso se puede tomar no más de unos milisegundos, es un proceso bastante rápido. Enseguida la interactiva, que es muy similar a la offline, pero digamos que esta ofrece un autotransformador multivoltaje multitap que se puede tomar con una multitoma. Este tipo de transformador tiene el poder de sumar o restar bobinas de cable, haciendo así que aumente o disminuya el campo magnético y el voltaje de salida del transformador de ese modo. Y por último, una UPS online. Esta, a diferencia de las anteriores, evita esos milisegundos sin energía, ya que esta tiene como una alimentación constante. O sea, su batería tiene una alimentación constante y no es de forma directa, haciéndolo así un poco más costoso que los anteriores que mencioné. Bueno, teniendo la UPS versus un estabilizador. Primero, pues un estabilizador es un equipo eléctrico que recibe tensión eléctrica a voltaje variable y esta se encarga de estabilizar dicho flujo y convertirlo así en una tensión constante. Por este motivo se le conoce como un regulador de voltaje. Mientras que una UPS cumple la misma función, que es estabilizar la tensión eléctrica, pero esta tiene una función adicional de flujo interrumpido, gracias a que tiene pues baterías internas, como lo mencionaba anteriormente. Bueno, ya centrándonos más en qué políticas se implementarían para proteger la red corporativa,
Algunas de las que yo encontré como ejemplo y que yo personalmente implementaría sería la primera, cifrar archivos importantes o sensibles. Entonces para esto pues tenemos que tener en cuenta que una vez la información sale de nuestro sistema y va a otros en ese viaje, pues está prácticamente que muy susceptible a que hayan ataques. Entonces esto lo podemos cifrar o proteger mediante, por ejemplo, una contraseña para que en el proceso no se pueda como interceptar. La segunda sería hacer copias de respaldo, ya que como su nombre lo dice, pues digamos que esto evitaría mucho la pérdida de información que se puede dar por una falla técnica o humana que pueda haber pues en el proceso de guardar información importante de la empresa o pues también de información personal. Y por último, usar una VPN. Esta VPN pues básicamente se usa porque al momento que nuestra información carga el internet, básicamente estamos siendo susceptibles a que vendan esta misma información a pues personas que ni idea, que pueden ser más, o sea, nos pueden hacer más propensos a ciberataques. Entonces, pues yo implementaría esas tres. El siguiente tema que se va a tocar son los métodos de seguridad 5G. Entonces, hablando un poco del 5G y sus beneficios, digamos que entre ellos está el, la velocidad de conexión y descarga. También se implementaría el soporte tecnológico para el despliegue del Internet de las cosas, ahorro energético y lo más importante es el proceso de transformación digital que tendrían las empresas. Sin embargo, digamos que toda esta transformación pues también tiene sus desventajas, ¿sí? Que es el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque digamos que actualmente digamos que en el Internet 4G, que es el que está actualmente, se producen muchos ciberataques. En un estudio que sacaron son como 500.000 ataques los que producen con esta tecnología, y en la 5G prácticamente llegarían a 5 millones de ataques. No estoy muy segura si diarios o por un lapso más largo de tiempo. No recuerdo bien ese dato. Pero digamos que estos serían como una de las desventajas. Lo mismo las ciudades que son smart cities, que son esas ciudades como inteligentes que han implementado bastante tecnología, también serían bien susceptibles a estos ataques. Una forma de, bueno, hay varias formas. Para evitar que esto suceda, digamos que podemos aumentar las medidas de ciberseguridad o bien, pues también como para respaldar eso, podemos contratar un seguro ciber que es pago, o sea, se le paga a ciertas empresas para que lo hagan. Supuestamente pues es muy efectivo, pero no sabría decir si es efectivo o no. Bueno, y por último, el Internet, perdón, ¿qué es la IPv4 Plus y cómo funciona? Entonces, el Internet y todas las redes, hablando de forma general, necesitan de un direccionamiento, el cual es proporcionado por los protocolos. En el mundo solo existen dos, y uno de ellos es el del que estoy hablando, el IPv4. Este se define como el sistema de direccionamiento de las IP. Estas serán asignadas de forma automática cuando se registra un dominio y funcionan estableciendo direcciones IP de 32 bits de 4 octetos. Estas se separan por puntos y forman hasta 12 caracteres. Bueno, estas son direcciones siempre externas, las cuales no se pueden repetir y son muy importantes para el procesamiento e identificación de los paquetes de todos los datos.
por último, unas pequeñas conclusiones. Bueno, lograr entender todo lo que contiene la tecnología para hacer posible el proceso de Internet de las cosas es un tema muy extenso que no solo lograría ver en 5 minutos o menos. Por eso es importante leer y mantenerse lo más informado posible. Solamente con la tecnología 5G se tiene que reforzar, digamos que el tema de la seguridad sería como una enseñanza, por decirlo así, y tener más cuidado en el uso y la importancia que le estamos dando a nuestra información, por ejemplo, la personal, como un correo, direcciones, teléfonos, etcétera. Y pues informarnos un poco más acerca de toda la tecnología que tenemos ahorita alrededor y que pues no la vemos. Y ya, eso sería todo. Por último, una bibliografía y muchas gracias por haberme escuchado.